7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado. Como lo habíamos anticipado, se trata del general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Nos acompaña vía telemática. General Altamirano, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El pasado 30 de noviembre, la Corte Constitucional emitió su dictamen favorable sobre el pedido del régimen para reformar la Constitución para que los militares colaboren con los policías en la lucha contra la delincuencia. Esto será tramitado en dos debates en la Asamblea Nacional y el presidente ha anunciado ayer que en las próximas horas va a presentar esta propuesta de reforma constitucional. Desde su punto de vista como ex comandante del Ejército, como militar, nuevamente insistir con esta teoría de que esta fusión de Fuerzas Armadas con la policía o esta forma de obligar a las Fuerzas Armadas a que realicen una labor distinta a la formación que tienen va a ayudar a mejorar la seguridad. ¿Va a ser positivo o no? Usted ya tiene un criterio sobre este tema. Cuéntenos, por favor, cuál es su comentario respecto a esta propuesta que anuncia el presidente de la República. Licenia, buenos días. Alexis, de igual forma, un saludo cordial Bienvenido, general, buen día. y un agradecimiento a este espacio de discusión y de reflexión. Y un saludo a las personas que nos escuchan. Efectivamente, lo que tenemos es una determinación que ha hecho la Corte Constitucional en relación a cuál debiera ser la vía para realizar el cambio que está proponiendo el Ejecutivo, lo que no significa de que haya una aceptación tácita a que este cambio pueda efectivamente darse en la medida que el Ejecutivo así lo presenta. Yo en primer lugar iniciaría indicando de que al parecer no hay una visión de lo que significa el concepto de seguridad, de cuáles son las nuevas vinculaciones que podemos encontrar nosotros a través de la seguridad con lo que significa también el desarrollo del país y el rol que tiene que jugar el Estado. Efectivamente estamos en una situación de una degradación del sector seguridad. Tenemos un incremento en el orden del 27% en delitos contra la propiedad. En ellos no solo se ve inmiscuido actividades de delincuencia organizada, desde la baja monta hasta actividades que son muy complejas, y de igual forma de la delincuencia común. Lo propio ocurre en un incremento de las afectaciones a la vida a través de lo que es el registro de la tasa de homicidios y de muertes violentas. En el país prácticamente las muertes violentas con armas de fuego han tenido un incremento muy importante. Estamos hablando de que si en el año anterior el 73% de los homicidios eran perpetrados con armas de fuego, estamos en este momento sobre el 83%. Y con un incremento muy importante en su totalidad de las diferentes formas de cometimiento de homicidio del 60%. Entonces, por ahí tenemos una situación que es real y hay una demanda de la sociedad con respecto al tema de la seguridad. Ahora, es importante tomar en consideración, y esto como un segundo elemento, por qué el Ejecutivo reacciona a través de estas propuestas y lo hace también de forma tardía en la intervención del sistema carcelario, porque no vio un problema que es más grave que el de la simple estabilidad del gobierno, porque hay una crítica que se ve en los índices de credibilidad o en los índices de legitimidad, sino que aquí teníamos una afectación a la estabilidad del Estado, y esto requiere de una política amplia en el campo de lo jurídico, porque hay una pérdida del ejercicio de autoridad del propio Estado, en el campo de las regulaciones, porque ahí tenemos claramente y de forma muy evidente la incapacidad de imponer esa capacidad digamos, de ejercicio de fuerza que le corresponde al Estado, y por eso inclusive se ha abierto el debate del porte de armas, como que fuese de traspasar simplemente una responsabilidad del Estado al ciudadano, y en el campo de lo simbólico, porque tenemos ciertas áreas del país en donde no hay cohesión, no hay identidad, no hay Estado. Entonces, el problema es altamente complejo, en donde seguir con este proceso de desinstitucionalizar al Estado, entregando misiones y responsabilidades en la forma como se pretende hacer, yo creo que no va a tener buenos resultados. Las Fuerzas Armadas tienen misiones y esas misiones requieren recursos y en la actualidad hay brechas de capacidad muy importantes. Y pensar de que la solución simplemente es convertir a un militar en policía, no creo que por ahí vaya la solución de los problemas graves que tiene el país. Ahora, las Fuerzas Armadas pueden apoyar,
en el combate al crimen organizado desde las competencias que le corresponden. Entonces, eso es trabajar en procesos de institucionalización. Yo he mencionado en varias ocasiones de que uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país es esta débil institucionalidad. No es el hecho simplemente de que en Colombia tengamos un gran centro de producción de droga, sino es el hecho de la débil institucionalidad que tenemos en el país, en donde no podemos dar respuestas coherentes, porque este es un problema multinivel que le corresponde al gobierno central, pero también les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Es un problema multisectorial porque no solo se trata del eje de fuerza, en términos de Fuerzas Armadas, en términos de Policía Nacional, sino también de otros elementos que están correlacionados directamente con la seguridad y otros elementos indirectos que tienen que ver con la prevención, especialmente en los ejes de carácter social y comunitario, de lo que prácticamente se habla muy poco. Entonces, este concepto inicial que muchas veces se habla, pero no se entiende en su evolución, la seguridad y desarrollo, porque se habla de una forma muy simple, pero no se comprende qué significaba en el pasado, que tenía otro tipo de connotaciones, qué significa en la actualidad con la evolución propia del concepto de la seguridad humana, y qué podría significar en este desentendimiento que ahora existe en lo que significa la seguridad integral. Entonces necesitamos una estrategia, pero esa estrategia requiere de una política, y esta política tiene que tener una claridad, y no simplemente pensar que los problemas de seguridad se van a resolver con elementos exclusivamente de fuerza, que son importantes, son medulares, pero tampoco se va a resolver desnaturalizando las misiones que tienen las instituciones. General, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted sobre esto. A ver, a mí hay algo que me genera inquietud a propósito de este nuevo anuncio del presidente Lasso. Yo lo mencionaba hace un momento en el comentario, primero, la permanente búsqueda de culpables, o sea, de tratar de responsabilizar a alguien por los problemas que enfrenta el país y que bien podrían estos resolverse con decisiones de carácter político urgente por parte de quienes están al mando de las instituciones que controlan y manejan la fuerza pública, en este caso Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Pero hace algunos meses, el presidente Lasso en una entrevista exhibió un cuaderno que según él era el Plan Estratégico de Seguridad Nacional. Ese Plan de Seguridad Nacional, ¿se lo está ejecutando? Le pregunto esto, primero, ¿cree usted que el gobierno tiene un plan y una estrategia nacional de seguridad, como lo dijo el presidente en esa entrevista? Porque, como le insisto, este nuevo anuncio de enviar un proyecto de reforma constitucional para que Fuerzas Armadas, ya se intentó hacerlo en el pasado, ¿no? Y en esa época a Correa lo llamaron dictador por intentar hacer eso. Pero es trasladarle nuevamente la responsabilidad a la Asamblea. Entonces el presidente ha dicho, la Asamblea ahora tiene la oportunidad de reivindicarse con el país. ¿Cuál es su criterio con respecto de estos dos temas en particular que le menciono? Uno, si el gobierno en realidad tiene un plan de seguridad, y lo otro es nuevamente trasladarle al campo de la política la posible solución a estos problemas de inseguridad. No, cuando existe una planificación, lógicamente no solo la necesidad de los recursos en términos de talento humano, como de los recursos materiales, tecnológicos, etcétera, se van articulando en decisiones en donde existe la oportunidad de contar con los mismos. Es lógico que hay una desarticulación en las actividades que viene desarrollando el gobierno, más allá de indicar cuál es el Plan Nacional de Seguridad Integral que está vigente, porque recordemos un asunto, la política de seguridad tiene que ser pública. Los planes que derivan de esta política, que tienen elementos que pueden ser sensibles, lógicamente tienen niveles de reserva, pero siempre debe existir una versión pública desde lo político para poder comprender cuál es el enfoque que se está llevando, porque aquí podemos tener dos grandes pilares. El uno que es simplemente el de prevención situacional y de reacción contra el crimen, en donde priman sobre todo ejes de fuerza, y el otro es el que es de prevención social y prevención comunitaria.
Y aparte que existen una serie de elementos que intervienen, como yo le decía, directa o indirectamente. Pero no tenemos acceso a este documento, entonces mal podría hacer un juicio de valor. Pero cuando vemos, por ejemplo, las decisiones que se van tomando en ciertas áreas, a mí me genera bastantes dudas si se está pensando en todos los efectos de estas decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Vamos yo le voy a poner de ejemplo de dos. En la formación apresurada y acelerada que se ha hecho de los guías penitenciarios, del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, no se toman en cuenta algunos elementos. En primer lugar, existía una débil institucionalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer si el diagnóstico es el correcto? Tengo que fortalecer la institucionalidad. Entonces, al fortalecer la institucionalidad, yo tengo que trabajar en la estructura. Pero si yo tengo una estructura que apenas la formaban 1.500 efectivos, y de repente yo tengo 1.350 o 1.400 guías, ¿cómo funcionarán los sistemas de planificación, supervisión, control operativos que tiene que darse en ese cuerpo de vigilancia? Porque diga o no el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Control del Orden Público, diga o no en este cuerpo de que es una institución jerarquizada o no lo es, existe jerarquía, porque existe determinación de responsabilidades y posibilidades de supervisión y control. General, aquí a propósito, se toman decisiones, por ejemplo, de última hora. Y en estas decisiones se hace un llamamiento público para personal de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, cuando eso debió haberse hecho al principio, porque construir institucionalidad no es masificar. Entonces yo voy supliendo, cuando una institución atraviesa una crisis, tomo medidas emergenciales para suplir esa crisis, pero voy desarrollando institucionalidad. Y aparte de eso, se gradúan en este proceso acelerado con todos los problemas que se va a dar a futuro. Se hace un llamamiento tardío de otro personal que tiene que cumplir funciones de control y supervisión y no hay equipamiento. Entonces, un plan lo que permite es articular todas estas actividades ya en los niveles operativos, los niveles tácticos. Y el otro es el caso del equipamiento de la Policía Nacional. Mire, aquí hay datos interesantes para darse cuenta de que no hay una articulación adecuada. General, permítame dar lectura sí, a una nota que publicó el día de hoy el portal web Primicias. A propósito de lo que usted señala, para que, digamos, darle un poco más de argumento al general y para que vean ustedes que lo que acaba de decir el general Altamirano es lo correcto. El portal Primicias dice: a la cárcel sin equipamiento. Y esto, digamos, a mí me llama la atención porque habría sido para la foto el tema, ¿no? 1.360 nuevos guías penitenciarios asisten a su graduación el 28 de noviembre, con sus uniformes y con chalecos antibalas. Sin embargo, dice la nota, únicamente eso fue parte del acto. El SNAI todavía no ha entregado los equipos de dotación a los agentes, los chalecos fueron prestados y muchos estaban caducados. Luego del evento tuvieron que devolverlos, así lo confirmaron 3 agentes que conversaron con este medio de comunicación. El mismo 28 de noviembre del 2022, luego de la graduación, los nuevos 1.300 guías penitenciarios fueron sorteados y asignados a diferentes prisiones. Todos empezaron a trabajar el 1 de diciembre del 2022. Uno de los agentes entrevistados que pidió la reserva de identidad indicó que cuando se presentó a trabajar en la cárcel a la que fue asignado le comunicaron que tal vez para enero les entreguen uniformes, botas, cinto y otros equipos como gas y agente químico. ¿Cómo mando a trabajar 1.360 seres humanos en cárceles donde se han provocado masacres, donde han muerto al menos 400 personas, general? Bueno, lo que usted menciona, Alexis, lo que pone en evidencia que el nivel de planificación, ¿sí?, en los estamentos que corresponde, no se están dando, porque tiene que haber una articulación. Y vemos que estas falencias a la final van a tener efectos en el costo y en el mediano plazo. Pero hay datos que le digo en la ejecución de presupuesto, porque mucho se discute sobre la proforma presupuestaria del próximo año.
pero nadie discute sobre el nivel de ejecución presupuestario y la incapacidad de la gestión en determinadas áreas que son críticas y que tienen que ver directamente con la seguridad y en otros elementos que también aportan a la seguridad de forma transversal. Pero en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, en este año se tenía un aproximado de 30 millones de dólares en lo que era gasto de inversión. De estos 30 millones, cuando se crea el Ministerio del Interior, porque ahí, esto se puede ver en el presupuesto, no había un asignado inicial, después hay un modificado en el orden de 17 millones, tiene un asignado de 17 millones para lo que es gasto de inversión, y sabe que hasta una semana que pude revisar el presupuesto, y esto no debe haber cambiado, se había ejecutado 0%. Y el comprometido, porque uno podría entender, bueno, hay procesos precontractuales que se están realizando y se recibirán los bienes, los servicios hasta finalizar el año. El comprometido era 0%. O sea, no se había ejecutado nada. Nada. De los recursos que se entregaron a la Policía Nacional, que está en el orden de 13 millones de dólares, y que constaban como en la partida de bienes de servicio, perdón, en la partida de lo que era bienes de capital. La ejecución también no llegaba ni al 30%. Entonces, o hay una mala gestión en los recursos, o por otro lado, no existe el flujo de caja y la priorización que tiene que darse desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ahí estamos viendo que más allá de una planificación de la cual no podemos nosotros opinar, porque tiene que haber un documento de carácter público. Y el país ha sufrido esta falencia porque hemos tenido planes. Pero estos planes es el plan en su totalidad y al mismo tiempo es público. Entonces, es el plan para la foto. Entonces, necesitamos planes que estén hechos al detalle, y otros planes, digamos, una versión pública de esa planificación de la seguridad en el país. Y eso difícilmente podemos nosotros opinar. Mire, si en la actualidad ni siquiera los índices de lo que son los delitos contra la propiedad, de homicidios, están disponibles en el día a día, porque para hacer opinión, para hacer análisis, ya sea académico, hay que disponer de estos datos, y es obligación por ley que el Ministerio del Interior, que la Policía Nacional, publique estos datos. Pero hoy no están disponibles. Entonces, es muy difícil. Yo he tenido que conseguir, por ejemplo, a través de amistades, yo hago un seguimiento del presupuesto, he tenido la posibilidad de trabajar en esa área de gestión pública, conozco muy bien cómo se lee el presupuesto, cómo se va midiendo su ejecución, pero tengo que hacerlo a través de amistades porque hoy no tenemos información pública. General, entonces es grave, ¿no? Dar una opinión en este sentido. Así es. Y general, este tipo de anuncios en los que insiste el presidente de la República, usted que ha podido conversar con sus ex compañeros militares, ¿qué generan al interior de Fuerzas Armadas? ¿Generan inestabilidad? ¿Generan preocupación? ¿Pueden afectar la unidad de Fuerzas Armadas este tipo de anuncios? Porque claro, tienen una formación, como usted lo dijo ampliamente, totalmente distinta a la que se les va a obligar en caso de que se apruebe esta reforma constitucional y luego se someta al referendo. Pero generan inestabilidad, generan intranquilidad al interior de Fuerzas Armadas, que conjuntamente con una desprestigiada policía son las fuerzas que sostienen al gobierno. No, yo más allá de pensar en si es que hay este tipo de actitudes que se puedan dar, que no lo creo. El problema es que estas decisiones nos van a llevar a callejones sin salida, porque estas decisiones ya han sido ensayadas en otros países y los resultados no han sido los más óptimos. El tema de la inseguridad en el país no solo está relacionado con el crimen organizado, y el crimen organizado no solo es el negocio de la droga. Hay que partir entendiendo esto. No solo es el problema de nuestra vecindad con Colombia. Aquí hay otras expresiones del delito que se ven invisibilizadas, lógicamente, por los niveles de violencia que se están dando en las cárceles y que se da en las calles, producto de esta actividad criminal organizada ligada con el narcotráfico.
Pero existen otros. Si usted ve, por ejemplo, solo la situación de contrabando desde las dos fronteras, son verdaderas mafias y estructuras que inundan los comercios y el mercado local con productos que no pagan aranceles y que van destruyendo también, en cierto sentido, la industria local. De esto no se dice absolutamente nada y también hay que priorizar. O las expresiones de violencia que se están dando producto de la delincuencia común. Estamos sobre los 26.000 delitos en lo que se clasifica como robo a personas. Entonces, ¿cómo no va a haber una percepción de inseguridad en este momento en el país cuando tenemos un incremento importante en relación a los datos del año anterior? Tenemos un incremento importantísimo en lo que es robo de vehículos, en robo de motos, y a mí me preocupa porque, mire, hasta los datos que yo tenía disponibles, estábamos ya sobre los 12.000 motos robadas en el país en el presente periodo. Y estábamos ya sobrepasando los 9.000 vehículos. Estamos hablando de una cantidad de automotores de 20.000. La pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde van a parar? ¿Dónde van a parar? No creo que van a parar a deshuesaderos, no sé. ¿Dónde van a parar? Entonces, claro, cuando sale el ciudadano de su casa, deja su domicilio, hoy hemos tenido un incremento muy importante también en este año en relación al año anterior. Como yo digo, delitos a la propiedad en forma general tiene un aumento del 27%. Pues deja su domicilio y no sabe si al retornar va a encontrar el domicilio íntegro. Deja su vehículo, ya sea un carro o una moto, y no sabe si lo va a volver a encontrar. O camina por la calle y no sabe si va a volver a ser asaltado. Porque aquí también hay que tomar en cuenta una cosa. En robo a personas hay un subregistro importante, porque las personas, muchas, por este problema de débil institucionalidad que se expresa en la baja credibilidad de las instituciones, no van y presentan denuncia. Si nosotros vemos, por ejemplo, indicadores de credibilidad, estábamos hablando en el orden del 8.5%, 7% en instituciones que están vinculadas con temas de jueces y de fiscales. Entonces, como no creo en las instituciones, pues simplemente no presento la denuncia. Entonces, yo creo que se necesita una visión mucho más amplia, construir este concepto, yo le diría, de seguridad y desarrollo, que también ha sido a veces mal entendido, comprender el concepto del desarrollo no desde visiones ortodoxas, sino de visiones más heterodoxas en términos de bienestar, porque hay dimensiones cuantitativas, cualitativas a trabajar, pero vinculados con la seguridad en un amplio espectro. Porque aquí hay la seguridad del individuo, la seguridad de la comunidad, la seguridad del medio ambiente, son elementos fundamentales. Entonces no podemos hacer una opinión muy clara de lo que está haciendo el gobierno porque en la realidad no sabemos cuál es esa visión. Hay anuncios y en estos anuncios se ve claramente que no hay una articulación. Si yo voy a graduar 1.350 guías y veo que no hay estructura para ejercicio de control y supervisión y hago un llamamiento 2 días antes que se gradúen para la incorporación de personal en servicio pasivo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, cuando esto lo mencioné hace más de un año, en donde usted puede hacer un proceso de selección porque hay una hoja de vida, hay una historia de esa persona, hay un modo de trabajo, que no es lo ideal, pero frente a las crisis se toman este tipo de acciones. Y estas personas también necesitan un entrenamiento, porque no es lo mismo tener una responsabilidad de la seguridad de una frontera, o de un área estratégica, o del control del orden público, que la seguridad en todo un sistema de convivencia complejo, que es un espacio que se conoce como cárcel. Ahora, general, Entonces también se requiere una preparación. Eso significa planificar y articular las diversas acciones para alcanzar los objetivos y las metas que se proponen. Se nos va acabando el tiempo, general. Ahí hay una duda a propósito de estos anuncios que, digamos, son muy mediáticos, ¿no? La foto de los 1.360 guías. Ahora nos venimos de enterar que no tienen ni chalecos, ni tienen botas, ni tienen todos los equipos necesarios para poder operar. Sin embargo, ya han sido sorteados
para ir a las 36 cárceles del país, ¿no? Con usted alguna vez acá, ya fuera de micrófonos, se nos quedó corto el tiempo en esa entrevista, para abordar sobre también una oferta que desde mi punto de vista cae en el plano de la demagogia y es incorporar 10.000 nuevos elementos a la Policía Nacional o a la Fuerza Pública. Primero, y usted nos ha dicho, ya esto no se soluciona poniendo cada vez más patrulleros o más policías o militares en las calles, si es que no hay una verdadera política y estrategia de seguridad a nivel país. Pero, ¿cuánto además le costaría al Estado, al gobierno nacional, al Ecuador, incorporar 10.000 nuevos uniformados dentro del presupuesto? Le he mencionado en algunas ocasiones, no solo a usted, en algunos espacios, que las medidas tienen que ser tomadas en el marco de la racionalidad y del equilibrio. Y cuando existe un plan, estas medidas se van articulando con una serie de otras iniciativas. Aquí de un momento a otro, el presidente de la República, me pareció que fue en el mes de abril de este año, hace un anuncio de incrementar al pie de fuerza, que es la cantidad de policías que se tenía de 52.000, incrementar a 82.000. Inclusive si uno toma en cuenta los estándares internacionales, están fuera de proporción, porque llegaríamos a tener cerca de 4.7 policías por cada 1.000 habitantes. Esto sobrepasa con creces estándares internacionales que se señala en el orden de 3. Nosotros estábamos en el orden de 2.8. El problema es que el presupuesto del Estado tiene límites. Y cuando nosotros pensamos en la incorporación de 30.000 policías solo en términos salariales, que involucra las compensaciones y obligaciones de ley, solo en términos salariales y en alimentación significa 600 millones de dólares. No es poca cosa. O sea, no estamos hablando de algo insignificante. Y sobre todo si hacemos correlación con otros rubros que se tienen en el presupuesto del Estado. Y con esto yo no estoy diciendo que no es importante, pero hay que balancear. Porque también hay que incluir tecnología. ¿Qué gano yo teniendo talento humano, pero no tengo ni siquiera los recursos materiales o la tecnología? O no estoy trabajando en otras áreas tan sensibles como el eje judicial, porque aquí se necesita invertir, no solo en la capacitación, en nuevos sistemas, etcétera, en fiscalía y en lo que tiene que ver con jueces, o en otros ejes como el análisis financiero y económico, que en el país casi no se destinan recursos. Entonces, hay varios ejes que hay que trabajar. No se puede poner, como se dice en una forma vulgar, disculpe, todos los huevos de una canasta. Entonces, 600 millones de dólares, solo para tener la idea de cuánto significa, y no le estoy hablando de uniformes, ni del equipamiento básico, ni tampoco le estoy haciendo referencia a los gastos operacionales. Pero 600 millones de dólares es la mitad de la asignación de presupuesto que entrega el Estado a todo el sistema de educación superior. Pues no es poca cosa. 600 millones de dólares equivale, por ejemplo, en relación a este año, al doble del presupuesto que se destinó en inversión para educación en el Ministerio de Educación Nacional. O equivale un poco más que el doble de lo que se entregó para inversión en el sector salud. Le hablo de lo que son los gastos de inversión. Entonces, claro, a veces hacemos las comparaciones, dice, bueno, es mucho dinero, claro que es mucho. Pero ¿queremos un paradigma de cantidad o queremos un paradigma de calidad? ¿Queremos desarrollar instituciones o seguimos desinstitucionalizando? Porque a la final, cuando usted incorpore 7.500 cada año, porque ese fue el ofrecimiento promedio que se ha dado, ¿cómo va a quedar la estructura de la Policía Nacional en el futuro, que es una organización de carácter jerárquico? Cuando usted de repente tiene ingresos de 7.500, tanto en oficiales como en el asunto de los policías de línea, y ahí vamos a tener una gravedad a futuro, porque no se olvide que ellos están sujetos a una ley orgánica que les garantiza estabilidad. Es decir, estas medidas no es que mañana viene otro mandatario y dice, bueno, ya no queremos los 30.000, vamos a bajar. No, eso tiene costos. Eso tiene costos. Entonces el presidente tiene que obrar con responsabilidad. Y esas responsabilidades, que estas decisiones tienen efecto en los próximos 5, 10, 15, 20 años.
Entonces, eso es un mandatario, una persona que tiene visión y que no atiende exclusivamente a veces ciertas miradas institucionales que le hacen grave daño al país. Entonces, no estamos viendo otras alternativas. Por ejemplo, mire, aquí se habla de la universidad policial. No, aquí lo que se tiene que dar es la categoría a los institutos de formación y de perfeccionamiento de la Policía Nacional de instituciones de educación superior. Eso se ha hecho en muchos países. Lo propio tendría que hacerse en Fuerzas Armadas. Ya debemos dejarnos de ciertos paradigmas que funcionaron en el pasado, pero que no funcionan más. Porque a la final, cuando usted entrega una universidad, como pasó con las Fuerzas Armadas en su momento, perdieron su norte. Tienen una cantidad de carreras que no le corresponden, no es misión de una fuerza militar el educar a la población o generar una alternativa educativa. Lo que se puede tener es en esa necesidad de formación especializada para cubrir costos, el tener una posibilidad de que también la sociedad en su conjunto pueda hacer uso de estos recursos que son del Estado. Pero de repente comenzamos a desviar y a caminar por todos los caminos. Y le digo a una persona que tiene la oportunidad, usted vea el Instituto Militar de Ingeniería en Brasil, ¿a dónde está destinado? Mire la Universidad de Defensa en Washington. O sea, con facilidad queremos ciertos paradigmas que quién sabe eran los más adecuados, pero más allá de juzgar si eran o no eran, hoy no son adecuados porque no son eficientes. Eso es lo que le puedo decir. Muchísimas gracias. General, siempre un gusto conversar con usted, muy amable por habernos atendido. Fuerte abrazo, general, gracias.